All right, awesome. I guess we can start right now, and we're going to switch to Spanish in a bit. So, hi, everybody. My name is Alex. I'm a recruiter here at Scalac, and welcome all to our first Spanish-speaking meetup. We're going to switch to Spanish in a second. So, maybe without further ado, I'm going to introduce Gina, who's a recruiter here at Scalac as well. And yeah, Gina, thank you so much, guys. Gracias, Alex. Bienvenidos a Scalateam, el primer meetup completamente en español organizado por Scalac. Soy Gina, reclutadora IT, y estoy encantada de estar con ustedes. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes mirar nuestra página. Si eres desarrollador Scala, viviendo en Latinoamérica y hablas inglés fluido y estás abierto a nuevas oportunidades laborales, me encantaría conocerte. Me puedes contactar al correo que va a aparecer abajo en la pantalla. Para mejor administración del tiempo, contestaremos todas las preguntas que vayan surgiendo al final de la presentación. Así es que si les surgen cualquier duda, pueden anotarla en la sección de comentarios y al final de la presentación vamos a tratar de revisar las que nos dé el tiempo. Permítame ahora presentarle a nuestro conferencista Jorge Vázquez. Jorge es un ingeniero de software, fan de Scala y contribuidor de SEO, la librería que está haciendo que la programación funcional sea más accesible para los desarrolladores. Ponente en eventos top de la industria como Functional Scala, SEO World, Functional World y Microspherit. Adelante, Jorge. Gracias, Gina, y bueno, gracias a todos por estar aquí en nuestra primera charla completamente en español, nuestro primer evento de Scalateam. Y bueno, el día de hoy estaré presentando el siguiente tema, que es Programación Funcional 101 con Scala y SEO 2.0. Mi nombre es Jorge Vázquez y soy un desarrollador Scala en Scalac. Y bueno, antes de comenzar con la presentación como tal, quería mencionar esto, que estamos buscando nuestro próximo speaker para Scalateam. Entonces, así como hoy estamos teniendo esta charla, después la idea es que otras personas también puedan presentar. Cualquier persona entusiasta sobre Scala, programación funcional. Entonces, si desean ser el próximo speaker, pueden comunicarse directamente con Alex. Aquí he puesto su correo electrónico, alexandralesner@scalac.io. Y bueno, eso quería mencionar antes de empezar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Primeramente voy a hablar acerca de algunos conceptos básicos de la programación funcional para que todos podamos entender sobre esto. Luego voy a presentar la librería SEO como tal. También voy a hablar de algunos conceptos básicos muy introductorios para tener solamente una idea de qué trata. Y al final está la parte fuerte de la presentación, que va a ser un live coding. Voy a implementar el juego de 3 en línea usando solamente la librería SEO y solamente el paradigma de programación funcional. Entonces, comencemos. Entonces voy a empezar hablando acerca de qué es la programación funcional. Y bueno, la programación funcional es un paradigma de programación, donde un programa es una composición de funciones puras. Entonces, aquí el término clave es este de funciones puras. Entonces, ustedes dirán, ¿y a qué me estoy refiriendo con una función pura? Una función pura tiene algunas características. Por ejemplo, toda función pura tiene que ser total. Ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Tiene que ser determinística y depender solamente de sus entradas. Y no puede tener efectos colaterales. Entonces, ¿a qué me refiero con que una función pura debe ser total? Para que una función sea total, debe tener la siguiente característica, y es que para cada entrada que se provee a la función, debe haber una salida definida. Es decir, no puede haber casos en los que yo provea una entrada y no haya una salida posible. Por ejemplo, si tengo esta función muy simple para dividir dos enteros, tengo una función aquí divide, recibe dos ints y retorna un int, muy simple, solamente ejecuta la división entre A y B. Pero, ¿qué ocurre si trato de dividir 5 entre 0?
En ese caso, vamos a tener una excepción aritmética de división por cero. Entonces, eso significa que esta función no es total porque nos ha lanzado una excepción, ¿no es así? Y otra cosa interesante de este tipo de funciones que son impuras es que el encabezado de la función miente. ¿Y por qué digo eso? Porque en el ejemplo que había mostrado de la función para dividir dos enteros, la función decía, ¿no? Cada vez que tú me entregues dos enteros A y B, yo te voy a retornar otro entero. Pero eso es una mentira, no siempre ocurre, porque en el caso, por ejemplo, de que yo he pasado B igual a 0, la función no ha retornado un entero. Entonces, el encabezado en realidad es una mentira, no está diciendo toda la verdad. Entonces, ¿qué significa? Bueno, esto es lo que había mencionado, ¿no? El encabezado de esta función dice una mentira porque no es una función pura. Cada vez que llamemos a la función tendremos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque si nos olvidamos, por ejemplo, de hacer un típico try-catch, como es la costumbre de hacer en la programación orientada a objetos, y no solo en la programación orientada a objetos, sino en programación procedural en general, si nos olvidamos, por ejemplo, de poner un try-catch, vamos a tener excepciones en producción. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos. Y otro problema es que el compilador nada puede hacer para ayudarnos a evitar esto, ¿no? O sea, no hay ninguna forma que el compilador nos advierta, oye, en esta parte te has olvidado de manejar la posible excepción que puede ocurrir aquí en esta función de división. Entonces, todo va a compilar bien y el problema lo vamos a ver en producción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, modificar un poco esta función de la división divide. Y ahora en vez de retornar un int, voy a retornar un option of int, ¿no? Entonces, ahora digo, si el valor de b es distinto de 0, voy a retornar la división entre a y b encapsulada dentro de un sum. En otro caso, voy a devolver un no. Entonces, en este caso, estoy considerando específicamente qué pasa cuando b es igual a 0. Y ahora también, si se dan cuenta, el encabezado de la función ya no dice una mentira, ¿no? Ahora dice, va a retornar un option of int. Es decir, solamente en algunos casos te voy a retornar un int y en otros casos no, te voy a retornar un no. Entonces ahora, por ejemplo, cuando divido 5 entre 0, tengo un valor de non, ya no tengo una excepción. Entonces ahora esta función es total, porque para toda combinación de entradas siempre va a haber una salida. Entonces, como había mencionado, el encabezado de esta función claramente comunica que algunas entradas no pueden ser manejadas. Nos está retornando un valor opcional, que en algunos casos estará presente y en otros no. El compilador ahora nos va a forzar a considerar el caso en el cual el resultado no está definido. Como ahora el tipo de la salida de esta función es option of int, entonces cuando yo use esta función, el compilador me va a recordar que es un option, por lo tanto tengo que considerar los dos casos, el caso some y el caso no. Y ya no hay más excepciones en tiempos de ejecución. Entonces, eso es una gran ventaja. La otra característica de las funciones puras es que deben ser determinísticas y deben depender solamente de sus entradas. Entonces, ¿qué significa? Que para cada entrada que nosotros proveamos a una función, la misma salida debe ser retornada sin importar cuántas veces la función sea llamada. Por eso decimos que tiene que ser determinística. Por ejemplo, si tengo esta función, una función muy simple para generar un entero aleatorio, generate random int, que retorna un int y no recibe ninguna entrada. Aquí, por ejemplo, estoy creando un nuevo objeto escala util random, que es un generador de números aleatorios, y estoy llamando la función nextInt de ese generador. Entonces, cada vez que yo llamo a generate random int, voy a tener un resultado distinto, ¿no? Un número aleatorio distinto. Entonces, esa función no es determinística. Entonces, eso significa que no es una función pura. Bueno, la función no es determinística, como mencioné. El encabezado de la función también es engañoso. ¿Por qué? Porque si yo veo solamente el encabezado, dice, bueno, esta función no recibe ninguna entrada. No es así, pero en realidad eso es una mentira, porque si me fijo en la implementación de la función, sí hay una dependencia oculta, un tipo de entrada oculta, ¿no? Que es este new random que estoy creando aquí, ¿no? Entonces, eso está oculto dentro de la función, cuando debería estar expuesto como entrada. Entonces, también el encabezado de la función es engañoso. Y eso es además difícil de testear,
¿Por qué? Porque, bueno, nunca vamos a poder estar realmente seguros de cómo se comportará la función porque nos retorna valores aleatorios o tendré que hacer cosas raras, ¿no? Para hacer mocks de este random. Entonces, es complicado de escribir tests. Entonces, por ejemplo, una implementación alternativa que tengo aquí, bueno, no voy a entrar en el detalle de cómo está implementado esto, es solamente para mostrar un ejemplito. Aquí yo me he creado un generador de números aleatorios propio, este RNG, Random Number Generator, que tiene solo esta función nextInt para retornar un nuevo entero. Y ahora la función generate random int, si se fijan, ahora recibe como entrada este random number generator. Ya no es más una entrada oculta. Estamos diciendo claramente esta función depende de este generador para producir una salida. Y ahora la salida también cambia. Ahora en vez de retornar solamente un int, voy a generar un nuevo generador de números aleatorios. Entonces, ¿cuál es el efecto de hacer esto? Por ejemplo, aquí estoy instanciando un nuevo random number generator con un valor inicial de 10. Y ahora llamo generate random int con ese generador, con el random. Y me va a retornar esto, un random 1 y un número 1. Entonces aquí tenemos los valores, por ejemplo, que ha generado para este caso. Y si vuelvo a llamar a la función con el mismo valor de random, con el que había creado inicialmente, voy a tener exactamente las mismas salidas. Entonces ahora esta es una función determinística, porque si doy la misma entrada, obtengo las mismas salidas. ¿Qué tal si quiero obtener un nuevo número aleatorio? ¿No? En este caso lo que tendría que hacer es cambiar la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he llamado a en esta línea a generate random int con este random, me ha retornado un random 2, ¿no es así? Entonces ahora, por ejemplo, yo podría utilizar este random 2 como entrada a generate random int, y como ahora estoy dando un nuevo random con otro valor distinto, me va a retornar una nueva salida. Pero si yo vuelvo a llamar otra vez este generate random int con random 2, me debería dar exactamente la misma salida. Entonces ahora la función es determinística. Y finalmente, una función pura no debe tener efectos colaterales. ¿A qué me refiero con esto? Efectos colaterales pueden ser varias cosas. Por ejemplo, mutaciones de memoria. En programación funcional está prohibido hacer mutaciones de memoria. No podemos hacer eso porque es un tipo de efecto colateral. No podemos realizar interacciones con el mundo exterior. Eso es algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, una función pura no puede imprimir mensajes por consola, porque eso es una interacción con el mundo exterior. No puede llamar a una API externa, porque eso también es interacción con el mundo exterior. Y tampoco puede consultar, por ejemplo, una base de datos, porque igual eso es una interacción externa. Entonces, nada de eso está permitido que se haga dentro de una función pura. Una función pura, por lo tanto, solo puede trabajar con valores inmutables, porque, como había mencionado, la mutabilidad no está permitida. Y por otro lado, debe retornar solamente una salida para una entrada correspondiente, nada más. Es decir, una función pura recibe algún valor o alguna serie de valores y retorna un nuevo valor, pero no puede hacer nada por detrás, como imprimir cosas por consola o interactuar con el usuario por alguna página web. No se puede hacer nada de eso. Entonces, por ejemplo, esta función increment que tengo aquí no es una función pura porque tiene efectos colaterales. Y el efecto colateral es que aquí en la línea 3 estoy haciendo una mutación de memoria. Esto es típico en programación procedural, ¿no? Que estoy diciendo incrementar el valor de A de acuerdo a este valor de int que he pasado aquí como parámetro. Y ven aquí la variable A la estoy declarando como un var. En escala, declarar como var significa declarar como variable mutable. ¿No es así? Entonces, esta función no es pura. Está haciendo una mutación de memoria. Eso no está permitido. Y esta tampoco es una función pura. ¿Por qué? Porque en la segunda línea, por ejemplo, aquí estoy haciendo un print line, ¿no? Entonces, esta función, aparte de sumar dos enteros, porque esa es la idea de esta función, add, sumar dos enteros y retornar el resultado, aparte de eso, está haciendo algo por detrás, que es una interacción con el mundo exterior, con el usuario, de imprimir este mensaje por consola. Entonces, esta función tampoco es pura porque tiene ese efecto colateral. Entonces, bueno, ya he mencionado básicamente todas las características de una función pura: totalidad, determinismo, no tienen que tener efectos colaterales.
Pero una forma fácil de recordar, una forma fácil de saber si una función es pura o no, es si podemos reemplazarla por un mapa o por un diccionario. Entonces, bueno, este diccionario podría ser posiblemente infinito, tal vez, pero si podemos hacer ese reemplazo mentalmente en nuestra cabeza, una función por un mapa, por un diccionario, entonces es una función pura. Por ejemplo, si tengo esta función para sumar dos enteros, en este caso solamente estoy retornando la suma y nada más, yo mentalmente puedo reemplazar esta función por un mapa, por un diccionario. Entonces, por ejemplo, en vez de definir como una función, puedo tener este mapa, ¿no? Que mapee las entradas a las salidas. Entonces, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 2 es 2, y así podría tener toda la tabla de adición, ¿no? Sería una tabla infinita, pero sería posible de hacer. Entonces, como puedo hacer eso, significa que la función add es una función pura. Ahora, ¿qué pasa si tengo este generate random int que tenía antes, que ya había explicado que es una función impura? Si me pongo a pensar cómo hago para reemplazarla por un mapa, no hay forma, ¿no? Entonces, de solo pensar uno ve cómo haría eso, no se puede, ¿no? Entonces, como no se puede, significa que esa función es impura. Por lo tanto, no sigue las reglas de la programación funcional. Y bueno, aquí pongo algunas pequeñas, unas cuantas comparaciones entre la programación funcional y la programación orientada a objetos. Entonces, en programación funcional trabajamos solamente con variables inmutables, a diferencia de la programación orientada a objetos, donde generalmente trabajamos con variables mutables. Eso no significa que en la programación orientada a objetos no podamos usar variables inmutables, también podemos usar, pero no es la norma, ¿no? La norma es tener mutabilidad en su mayor parte, ¿no? Entonces, desde el mismo hecho que cuando creamos una clase tenemos que definir getters y setters, por ejemplo, el setter por naturaleza hace mutaciones de memoria, ¿no? Entonces, eso no podemos tener, por ejemplo, en programación funcional. La programación funcional no puede tener efectos colaterales, la programación orientada a objetos sí, y de hecho es lo más común tener efectos colaterales. Y otra cosa interesante es cómo hacemos iteraciones en la programación funcional. La única forma de hacer iteraciones es usando recursividad, escribiendo funciones recursivas. Y en la programación orientada a objetos, bueno, tenemos todos los ciclos de control posibles para hacer bucles, ¿no? Por ejemplo, while, do while, for. En programación funcional no podemos hacer eso y la razón es muy simple. Por ejemplo, hacer un ciclo while en programación funcional no tendría sentido. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, cuando quiero implementar un while, por ejemplo, siempre voy a tener una variable de control. ¿No es así? Por ejemplo, un contador, una variable i. Digamos, la puedo empezar en 0 y luego cada vez que quiero pasar de una iteración a otra dentro del while, incremento el valor de i más, ¿no? I igual a i más 1. Ahí estoy haciendo una mutación. Entonces, para trabajar con estas estructuras de control como while, do while o for, por ejemplo, necesitamos mutabilidad. Pero en la programación funcional la mutabilidad está prohibida. Entonces, por eso la única herramienta que tenemos para hacer iteraciones es usar recursividad. ¿Cuáles son los elementos claves en la programación funcional? Los elementos básicos para hacer nuestros programas son variables inmutables y funciones. Esos son los elementos básicos, nada más. Y funciones puras, además, ¿no? No cualquier tipo de función. En la programación orientada a objetos son objetos y métodos, ¿no es decir? Y esos métodos generalmente van a tener algún tipo de efecto colateral. Y finalmente, la programación funcional es muy adecuada para programación paralela y concurrente. La programación orientada a objetos no es tan adecuada. Ahora ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué debería creer que la programación funcional es apta para hacer programación paralela y concurrente? ¿En base a qué dices eso? ¿No? Y bueno, la razón es muy simple. Es, por ejemplo, si tenemos un programa orientado a objetos que es altamente concurrente, donde hay muchos threads que pueden acceder simultáneamente a varias regiones de memoria y tenemos mutabilidad por todas partes. Generalmente lo que hacemos es, bueno, el problema que nos impone este uso de variables mutables es que pueden haber condiciones de carrera, ¿no? Y una condición de carrera básicamente se produce, por ejemplo, cuando yo tengo una región en la memoria, una variable
que es accedida para ser modificada por varios hilos, por varios threads al mismo tiempo, ¿cuál va a ser el valor final de esa variable, de esa región de memoria? No sabemos, depende del orden en que lleguen los threads, ¿no? Entonces, eso se llama condición de carrera. Y generalmente lo que hacemos para solucionar eso es introducir, por ejemplo, en Java, introducir logs, ¿no? O bloques synchronized, métodos synchronized, ¿no? Pero cuando introducimos logs o synchronized blocks, a pesar que estamos resolviendo el problema de condiciones de carrera, race conditions, esto nos lleva a un nuevo problema, que es deadlocks, ¿no? En aplicaciones pequeñas tal vez no hay ese problema, pero generalmente sistemas grandes, reales, con millones de usuarios, que tenemos logs en varias partes de nuestra aplicación, eso inevitablemente nos va a llevar a deadlocks, ¿no? Y después el sufrimiento que uno tiene para hacer el debug de por qué se está produciendo ese deadlock. Y una vez que has descubierto el deadlock, tienes que pensar otro buen número de días para ver cómo vas a refactorizar tu código y que la aplicación siga funcionando como antes, pero sin deadlocks. Todas esas complicaciones tenemos en la programación orientada a objetos debido a la mutabilidad. En la programación funcional eso no existe, porque en la programación funcional no tenemos mutabilidad. Por lo tanto, no hay condiciones de carrera, no hay logs y no hay deadlocks. Todos esos problemas no existen, nos podemos olvidar de ellos. Y una cosa más, bueno, acerca de la programación funcional, esta es una típica frase que menciona todo sobre la programación funcional, es que las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Y a qué nos referimos con que las funciones sean ciudadanos de primera clase? Es que pueden ser almacenadas en variables, como cualquier otro tipo de variable, como si fuera un int, por ejemplo, o un string. Pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones, o pueden ser retornadas por otras funciones, como cualquier variable, ¿no? Así como podemos pasar ints a funciones, retornar ints de funciones, almacenar ints en variables, podemos hacer exactamente lo mismo con una función, como si fuera un valor cualquiera. Entonces, eso significa que en realidad las funciones en la programación funcional son también valores. Entonces, anteriormente había mencionado que los elementos clave en la programación funcional son valores inmutables y funciones, ¿no? Pero resulta que en el fondo, en la programación funcional, las funciones también son valores. Entonces, significa que al final todo es un valor. En la programación funcional, absolutamente todo es un valor, inclusive las funciones. Por lo tanto, podríamos decir que la programación funcional es una programación orientada a valores. Entonces, para darle un nombre similar, ¿no?, a la programación orientada a objetos, sería programación orientada a valores, valores inmutables, porque incluso las funciones son valores inmutables también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la programación funcional? Razonamiento local. Eso significa que, por ejemplo, si yo estoy tratando de analizar por qué una función falla, por ejemplo, solamente puedo concentrarme en la implementación de esa función localmente. No necesito andarme fijando en otra parte del código, ¿no? Por ejemplo, eso es normal en la programación orientada a objetos, ¿no? Por ahí, no sé, esta clase está heredando de esta otra clase y esa implementa este trait que implementa el otro trait y a veces tengo que revisar toda esa cadena de herencia, por ejemplo, para ver dónde puede haber el problema, ¿no? Pero en la programación funcional no hay herencia, no hay ese tipo de cosas. Las funciones solamente dependen de sus entradas, no dependen de otras cosas. Entonces, si quiero analizar el comportamiento de una función, solo necesito concentrarme en las entradas y las salidas de la función, nada más. Transparencia referencial, bueno, ese es otro término un poco elegante, académico de la programación funcional, pero básicamente esta es una consecuencia de aplicar programación funcional en nuestras aplicaciones. Si es que programamos toda la aplicación usando los principios de la programación funcional, voy a tener transparencia referencial. ¿Y qué significa transparencia referencial? En términos simples, significa que vamos a poder luego hacer refactorizaciones sin miedo. Es decir, si yo tengo toda mi aplicación escrita usando programación funcional, funciones puras, determinísticas, sin efectos colaterales, cuando yo quiera hacer un refactor, el refactor va a ser muy sencillo de hacer. Yo puedo hacer un refactor sin tener miedo de que el comportamiento de la aplicación vaya a cambiar
por consecuencia del refactor. Eso es algo que normalmente no ocurre cuando estamos haciendo programación orientada a objetos o programación procedural en general, ¿no? Cuando estamos haciendo programación orientada a objetos, normalmente lo que ocurre es que cuando hacemos un refactor, muchas veces va a ocurrir que el comportamiento de la aplicación cambia, sin quererlo. Entonces, si no tenemos una buena suite de test unitarios, por ejemplo, puede que no detectemos algún cambio que estamos haciendo sin intención, ¿no? Y veamos los problemas en producción. Pero si aplicamos los principios de programación funcional, eso no va a pasar, gracias al hecho de que estamos usando funciones puras y determinísticas. Y bueno, concisión, esa es otra gran característica de la programación funcional. Generalmente los programas escritos con este paradigma son más concisos y como son más concisos, eso significa que tenemos que escribir menos cosas, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener menos bugs. Entonces, eso es algo, es un gran beneficio para nosotros como developers. Y bueno, también son los programas escritos funcionalmente son más fáciles de testear, porque bueno, si todas las funciones solamente dependen de sus entradas y salidas, bueno, si yo quiero testear una función, solamente le proveo una entrada y hago un assert sobre la salida y listo. No necesito, por ejemplo, no debería necesitar ni siquiera usar librerías de mocks ni nada de esas cosas complicadas porque no tiene sentido hacerlo en la programación funcional. Y bueno, las aplicaciones se comportan más predeciblemente gracias a que estamos trabajando con funciones determinísticas. Y bueno, como había mencionado, nos permite escribir programas paralelos y concurrentes correctos sin tener todos esos dolores de cabeza de condiciones de carrera, usar logs y deadlocks. Ahora ustedes dirán, bueno, todo esto suena genial, todo suena maravilloso, no tengo todos esos problemas, pero necesito mis efectos colaterales. ¿Cómo pretendes que yo escriba una aplicación solamente usando programación funcional? Si me estás diciendo que en la programación funcional todas las funciones tienen que ser puras y las funciones puras no pueden tener efectos colaterales. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar al usuario las cosas que le quiero mostrar? ¿O cómo voy a llamar a una API externa que necesito? ¿Cómo voy a hacer mis consultas a la base de datos? ¿No? Entonces, bueno, el truco es el siguiente. Lo que podemos hacer es lo siguiente. En vez de escribir funciones que interactúen con el mundo exterior, que eso es normalmente lo que hacemos en la programación orientada a objetos, ¿no? Tenemos, digamos, algún método que haga alguna llamada a una base de datos, por ejemplo. Entonces, en vez de escribir ese tipo de métodos, por ejemplo, que hacen llamadas a bases de datos, yo podría escribir métodos que retornan descripciones de hacer llamadas a una base de datos, que es algo diferente, ¿no? Entonces, en vez de ejecutar efectos colaterales, yo voy a escribir funciones que retornen descripciones de ejecutar efectos colaterales. Es algo distinto. Ya estas descripciones de ejecutar efectos colaterales se llaman efectos funcionales. Entonces, un efecto funcional es una descripción de interacciones con el mundo exterior. Solamente describe. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero hacer una consulta a una base de datos, puedo crear un efecto funcional que describa hacer una consulta a la base de datos, pero sin ejecutar. Como estas son solamente descripciones, son valores inmutables, que pueden funcionar como entradas y salidas de funciones puras. Son como un valor cualquiera. Así como tengo strings, puedo tener efectos funcionales, que solamente son descripciones. Y podemos pensar también, bueno, otra palabra interesante para este término de efectos funcionales sería el término de workflow, ¿no? Entonces, yo en vez de ejecutar efectos colaterales, puedo definir workflows que solamente van a describir qué es lo que mi programa tiene que hacer. Y estas descripciones van a ser ejecutadas solamente en un punto de la aplicación que, bueno, dentro de la terminología de diseño funcional se llama el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, que sería el fin del mundo funcional, ¿no? Entonces tiene que haber algún punto en nuestra aplicación donde esa descripción de nuestra aplicación, que es solamente un valor inmutable, no hace nada, solamente describe qué es lo que quiero hacer, se ejecute y se convierta en verdaderos efectos colaterales, porque al final de cuentas necesitamos de esos efectos colaterales, ¿no?
Pero ahora la diferencia es que ya no tengo efectos colaterales en todas partes, ¿no? Sino solamente voy a tener dichos efectos colaterales en el fin del mundo, es decir, en la parte más recóndita de mi aplicación, en el borde de la aplicación. Solamente ahí van a estar los efectos colaterales, mutaciones de memoria, lanzar excepciones y demás tipos de cosas. Entonces, bueno, ustedes tal vez estarán pensando, bueno, esto es interesante, es un concepto interesante, pero difícil de poner en práctica. ¿Cómo implemento un efecto funcional? ¿Qué es un efecto funcional concretamente? ¿No? Y bueno, aquí justamente es donde entra la librería SEO. SEO es lo que nos va a permitir trabajar justamente con efectos funcionales. Entonces, esta librería SEO, que es una librería para Scala, y recientemente ha sido lanzada la versión 2 hace unas semanas, nos permite construir aplicaciones modernas usando los principios de la programación funcional. Es decir, si ustedes aprenden a usar SEO, van a poder escribir toda su aplicación usando solamente el paradigma funcional y tener todas las ventajas que había mencionado anteriormente. Entonces, ¿a qué me refiero con aplicaciones modernas? Tienen que ser aplicaciones asíncronas y concurrentes, es decir, que soporten alta cantidad de usuarios que accedan a la aplicación simultáneamente de forma asíncrona, es decir, que por ejemplo nunca haya bloqueo de threads, nunca haya bloqueo de hilos. Y bueno, esto sí lo consigue gracias a un modelo basado en fibras. Estas fibras son como hilos ligeros, lightweight threads, ¿no? Es un modelo de concurrencia que usa la librería. No voy a entrar en ese detalle porque necesitaríamos más tiempo para eso, pero esto es básicamente lo más potente de SEO, ¿no? En vez de trabajar directamente con los threads del sistema operativo, que es lo que normalmente pasa en la JVM, SEO usa un concepto de fibras para conseguir alta concurrencia. Nos permite hacer aplicaciones resilientes aprovechando todo el poder del compilador de Scala. Ahora, ¿a qué me refiero a esto? Bueno, lo vamos a entender cuando implemente la aplicación del 3 en línea en unos minutos. También nos permite hacer aplicaciones eficientes, es decir, aplicaciones que nunca desperdicien recursos. Es decir, SEO nos ayuda a organizar nuestras aplicaciones de tal forma que, por ejemplo, nunca deje, por ejemplo, descriptores de archivos abiertos, ¿no? O nunca deje sockets abiertos, o, digamos, no desperdicie memoria sin motivo. O sea, alguna tarea, por ejemplo, que ya no debería estarse ejecutando, que no se sigue ejecutando sin motivo, sino que sea cancelada automáticamente. Todas esas cosas la librería las realiza automáticamente por nosotros, no nos tenemos que preocupar. Entonces, eso nos da eficiencia global a nivel de la aplicación. Y bueno, como estamos usando programación funcional, nos dará aplicaciones fáciles de entender y de testear, gracias a una composicionalidad superior. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de composicionalidad superior? Bueno, igual lo vamos a ver en un momento cuando implementemos la aplicación de 3 en línea. Ahora bien, esta librería SEO tiene un tipo de datos que es el tipo central de la librería. Hay otros, pero este es el tipo más importante, que se llama igual SEO. Y este SEO es un tipo de datos parametrizado, sería un generic, según la terminología de Java, que tiene 3 parámetros. Este tipo de datos tiene 3 parámetros. Es el tipo de datos central y es un efecto funcional. Entonces, este es justamente lo que representa las descripciones de interacciones con el mundo exterior, que es lo que mencionaba hace un momento. Podríamos pensar que este tipo de datos representa una función. Entonces, nos podemos hacer un modelo mental de a qué se refiere ese tipo de datos SEO y podemos pensarlo como una función. Una función que recibe un environment. Ahorita voy a explicar qué es este environment de tipo R. Y puede retornar un resultado de tipo either. Este either, bueno, es un tipo de datos dentro de Scala, ¿no? Que nos permite retornar ya sea un error de tipo E o un valor de éxito de tipo A. Entonces, ¿qué significa este modelo mental? Significa que un efecto SEO representa una interacción con el mundo exterior que necesita un environment de tipo R para ser ejecutado, un entorno. Ahora, ¿qué sería ese environment? Sería, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si este método que quiere hacer una consulta con una base de datos
¿Cómo lo va a hacer? Necesita, por ejemplo, una conexión a la base de datos, ¿no es así? Entonces yo, por ejemplo, la conexión a la base de datos la podría poner dentro del environment. Entonces yo, al ver ese CEO, digo, este CEO para ejecutarse requiere una conexión a una base de datos, por ejemplo. O podría ser un cliente de web service, o no sé, puede ser, o no sé, una configuración, cualquier cosa que ustedes necesiten como entrada para ejecutar un cierto efecto funcional, un cierto workflow. Este CEO también va a representar un cómputo, un workflow que podría fallar con un error de tipo E o podría terminar exitosamente retornando un valor de tipo A. Entonces, toda esa información, solamente viendo el tipo de datos, podemos saber cuál es la dependencia de ese CEO, con qué tipo de error puede fallar y con qué tipo de valor puede terminar en caso de éxito. Ahora bien, este tipo de datos CEO tiene algunos alias comunes. Y bueno, en realidad estos solamente son alias, como digo aquí. En realidad el único tipo de datos que nos importa es este CEO. Pero la idea de estos alias es que nos ayudan un poco a escribir menos, ¿no? Porque como CEO tiene tres tres parámetros en el tipo, estos alias nos ayudan a reducir la cantidad de parámetros que tenemos que escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este alias task, que representa un CEO que no requieren ningún entorno para ejecutarse, por eso este tipo de datos está puesto como any. Puede fallar con un drawable, es decir, con una excepción cualquiera, o puede completarse exitosamente con un valor de tipo A, ¿no? Y así tenemos los otros alias, por ejemplo, este UIO, que significa que es un CEO que no requiere un entorno, no puede fallar jamás, por eso tiene este tipo de datos seteado como nothing, o puede completarse exitosamente con valor de tipo A. Y así tengo los otros alias, que bueno, para una persona nueva en sí pueden parecer que es mucha cosa que aprender, ¿no? Pero en realidad no es tanto, uno se va acostumbrando con el uso. Y como digo, estos solamente son helpers para nosotros para escribir menos, ¿no? Lo importante es entender el tipo de datos central. Y uno después ya se va acostumbrando a estos alias a medida que uno los va usando al escribir las aplicaciones. Y bueno, eso sería en cuanto a la introducción. Y ahora pasaremos a la parte más interesante, que es el live coding. Aquí en los slides he puesto el link hacia el repositorio de GitHub. Y bueno, yo después que acabe esta presentación voy a compartir el link al PDF también en mi Twitter. Entonces aquí van a tener el link al repositorio para que luego ustedes después con más calma, si es que desean, puedan clonar el repositorio y puedan luego probar por ustedes mismos en sus máquinas lo que voy a hacer yo a continuación. Entonces, bueno, ahora solamente déjenme cambiar de pantalla aquí. Ahí está. Ok. Ok. Entonces, aquí ya tengo, bueno, el repositorio, el link que les indicaba anteriormente, contiene este código base ya implementado. Ok, entonces, bueno, les voy a explicar un poco de qué trata. Y bueno, aquí si se fijan en el archivo build.sbt, se pueden fijar que estoy usando CO2 y voy a usar escala 3 para hacer la implementación. Y bueno, estos son algunos detalles solamente para configurar la compilación, que no son muy importantes ahora. Y bueno, aquí tengo el objeto principal de mi aplicación, este tic-tac-toe, bueno, que sería el nombre en inglés del juego de 3 en línea. Y aquí hay una serie de métodos que tenemos que implementarlos ahora. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo a partir de ahora. Y bueno, antes de eso, también tengo aquí dentro de este paquete domain algunas clases que ya las he implementado previamente para no perder tiempo implementando todo desde cero, que son básicamente el modelo de dominio de la aplicación. Entonces, como ustedes recordarán, bueno, el juego de 3 en línea es muy simple. Tenemos un tablero, que sería un board en inglés, ¿no? Que tiene 9 espacios, ¿no? 9 fields, aquí serían los fields que estoy poniendo aquí. Entonces, esos espacios son los que los jugadores van a ocupar cuando estén jugando, ¿no? Uno de los jugadores será cruz, el otro será círculo. Entonces, el que forme primero una línea, ya sea horizontal, vertical o diagonal,
es el que gana, ¿no? Entonces aquí tengo para eso esta clase board, que va a ser la que va a representar el tablero, que contiene una serie de fields, una serie de campos que los usuarios, los jugadores van a ir ocupando, ¿no? Aquí tengo una serie de métodos auxiliares que, bueno, ustedes luego con más detalle pueden ver si quieren cómo están implementados. Ahora no me interesa mucho la implementación. Por ejemplo, para ver si un espacio dentro del tablero está libre, para ver qué espacios han sido ocupados por alguna pieza, si el tablero está lleno. Por ejemplo, para actualizar un tablero. Y aquí en el Companion Object de Board tengo algunos constructores, por ejemplo, este empty que me permite crear un tablero vacío. Aquí tengo esta variable con las combinaciones ganadoras posibles. Pero bueno, eso ya después ustedes lo pueden ver con más calma. Luego tengo este enum field. Bueno, un enum en escala 3 básicamente nos permite representar un tipo de datos que tiene una cantidad finita de constructores, ¿no? Entonces, en este caso, un field, que sería un espacio dentro del tablero, puede ser solamente estas 9 posibilidades, ¿no? El espacio que está al noroeste, al norte, al noreste, al oeste, al centro, al este, ¿no? Entonces, aquí he puesto todas las opciones posibles. Y aquí tengo un constructor también para crear un field a partir de un string, que lo vamos a necesitar. Luego aquí tengo otro enum, un game result, que básicamente nos va a servir para representar el resultado del juego, ¿no? Es decir, el resultado del juego puede ser que alguien haya ganado. En este caso, vamos a saber cuál es la pieza que ha ganado, si cruz o círculo, o si ha habido un empate, un draw. Y aquí tengo también un show, este método para solamente cuando quiera mostrar quién ha ganado. Luego tengo aquí este enum piece, que es la pieza, la ficha que va a usar cada jugador, ¿no? Que puede ser cruz o círculo. Y aquí tengo también algunos métodos auxiliares. Tengo un jugador, enum player, que puede ser o computadora o humano. Solamente pueden ser esas dos posibilidades. Y aquí tengo un state. Este enum básicamente me va a representar el estado actual del juego, ¿no? Entonces, solamente hay dos posibles estados. Un estado es que el juego está ongoing, es decir, que está en proceso, ¿no? Y aquí tengo información necesaria que necesito saber mientras el juego está en proceso. Por ejemplo, cómo está el tablero, cuál es el jugador que es cruz, el turno de cuál jugador es. Y luego el otro estado posible es que el juego haya terminado, ¿no? Que esté over. Entonces tengo esos dos posibles estados. Y bueno, entonces ya tengo todas estas clasecitas que son, o enums, que son simplemente para representar nuestro dominio. Y las voy a ir utilizando a medida que vaya implementando la aplicación. Ok, entonces, comencemos. ¿Cómo implementamos una aplicación con SEO? Como ustedes pueden ver, aquí tengo el objeto principal. Bueno, toda aplicación de Scala tiene un objeto principal, ¿no es así? Donde va a estar básicamente el main de la aplicación. Solamente que en sí, en vez de tener un main, tenemos una función run que hay que implementar, ¿ok? Y bueno, antes de eso, cualquier aplicación SEO, para empezar, lo único que tenemos que hacer es importar SEO.asterisco. Entonces, al hacer ese import, solamente con eso ya tenemos acceso a todo lo que vamos a necesitar para usar SEO en nuestra aplicación. Y aquí, para indicar que es una aplicación SEO, mi objeto principal, tic-tac-toe, extiende SEO app default. Este SEO app default es un trait que viene dentro de la librería SEO, que básicamente indica que esta es una aplicación que funciona usando SEO. Entonces, al extender este SEO app default, lo que nos pide SEO es que implementemos este método run. El método run, si ustedes quieren, sería el fin del mundo que mencionaba antes, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros vamos a escribir toda nuestra aplicación usando SEO. Al final, todo eso lo vamos a combinar en un SEO grande, que sería el SEO que representa toda nuestra aplicación, y ese SEO se lo tenemos que pasar a este método run. Ahora bien, cuando ejecutemos la aplicación, lo que va a ocurrir es que la librería SEO tiene un runtime. Y ese runtime lo que hace es agarrar el SEO que le pasa aquí, que recuerden, es solamente una descripción, no hace nada más, solamente describe qué es lo que queremos hacer. Entonces, este run pasa esa descripción al runtime de SEO y SEO se encarga de ejecutar esa descripción y convertirla en verdaderos efectos colaterales. Entonces, este run
sería el fin del mundo que les mencionaba hace unos minutos. Entonces, esto va a ser básicamente lo que vamos a implementar al final, porque va a ser el punto, el main, digamos, de nuestra aplicación. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar estos métodos que tengo aquí sin implementar uno por uno. Entonces, lo primero que voy a hacer es implementar este método de aquí, choose_player_piece. La idea de este método es que permita al jugador que escoja qué pieza quiere hacer, al humano, ¿no? Porque va a haber el humano y la computadora. Entonces, la idea es pedir al humano qué quiere ser. ¿Quiere ser cruz o quiere ser círculo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que tengo que hacer es imprimir un mensaje por pantalla, ¿no? Entonces, para eso puedo usar el método console.println de CIO. Este println lo que hace es retornar un CIO, como se ve aquí, bueno, este CIO, bueno, es solamente un alias, pero podría haberlo escrito también de esta forma. Retorna un CIO que no requiere ningún environment, por ejemplo, no requiere ninguna conexión a base de datos para ejecutarse ni nada. Puede fallar con un IO exception o puede retornar, bueno, en el caso de println, puede retornar un string. Ese es el tipo de datos de este println. Entonces retorna un CIO. Por lo tanto, retorna la descripción de imprimir un mensaje por consola. Y aquí como parámetro le tenemos que pasar el mensaje que queremos imprimir. Por ejemplo, deseas ser cruz o círculo. Entonces vamos a imprimir ese mensaje. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es, obviamente, pedir al usuario que introduzca por teclado, ¿no? Quiero ser cruz o quiero ser círculo. Entonces, para eso podemos usar otro método dentro de CIO que es console.readline. Este readline, bueno, pero antes de hacer eso, me olvidaba, solamente para hacer una pruebita, llamaré a este choose_player_piece desde el método run y veremos qué va a ocurrir. Entonces voy a correr la aplicación usando sbt run. Bueno, aquí me está dando un error de compilación. Oh, no, aquí no retorna string, retorna unit. Entonces, ahora sí la compilación está correcta. Voy a cancelar esto para... Cuando estoy intentando ejecutar. Solamente quiero ver que imprima el mensaje por consola. Otra vez, run. Para que vean que efectivamente funciona. Y como les decía, esto solamente es una descripción, ¿no? Pero al pasarlo a este método run, el runtime de CIO se va a encargar de ejecutar esta descripción y realmente mostrar el mensaje por consola. Entonces, bueno, aquí está compilando. Y ya seguramente va a ejecutar. Ok. Y aquí está. Ya se ha ejecutado y ha impreso el mensaje. Desea hacer cruz o círculo y terminó la aplicación. Entonces, hasta ahí ha funcionado. Ok, entonces sigamos. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es pedirle al usuario que introduzca si quiere hacer cruz o círculo por teclado. ¿No es así? Entonces, para eso puedo usar el método console.readline. Este readline retorna un CIO que puede fallar con un IO exception o retornar un string. Entonces, por ejemplo, en este caso, si quiero guardar esto, me debería dar un error de compilación. ¿Por qué? Porque esto retorna un string y aquí estoy diciendo que debería retornar un unit. Entonces, esto voy a cambiarlo por string. Esto lo voy a volver a poner como IO, como estaba antes. Y ahora está compilando todo bien. Entonces, ahora voy a volver a ejecutar y veamos qué pasa. Entonces, en teoría, debería imprimir el mensaje desea hacer cruz o círculo y luego debería esperar a que yo introduzca el valor correspondiente por teclado. Entonces, veremos solamente eso, está compilando otra vez.
Ok, entonces ya está corriendo, pero no he impreso el mensaje por pantalla. A ver, le voy a dar aquí un Enter. Y ya terminó la aplicación. Entonces parece que la aplicación estaba esperando aquí, en el readline, pero no ha impreso este mensaje por pantalla. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha impreso? Si yo he puesto aquí, primero es un printline y luego es un readline. Y bueno, la razón es muy sencilla. Y lo importante aquí es recordar que SEO es solamente una descripción de ejecutar efectos colaterales, ¿no es así? Entonces, yo escribo mi programa de esta manera. Aquí estoy creando una descripción, es decir, esta descripción de imprimir este mensaje. Y aquí tengo otra descripción. Estos son valores inmutables. Es como si yo estuviera escribiendo, por ejemplo, un 4 y un 5. ¿Qué pasaría en este caso? Si yo escribo aquí, por ejemplo, 4 y 5 y aquí retorno un int. ¿Qué pasaría con este 4 de aquí? El 4 simplemente se descarta. No es así porque no estamos haciendo nada en absoluto con ese valor. Entonces, lo mismo está pasando aquí. Aquí estoy creando una descripción de imprimir un mensaje por consola, pero no estoy haciendo absolutamente nada con esa descripción. Entonces, esto se está descartando. Es como si yo tuviera solamente esto. Entonces, por eso es que al ejecutar la aplicación solamente se estaba ejecutando el readline. Entonces, eso es algo importante dentro de sí. Tenemos que tener cuidado con eso, porque ahora solo estoy trabajando con descripciones. Entonces, si yo no hago nada con una descripción que estoy creando, simplemente se va a descartar, porque es un valor sin usarse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Hay un método en SEO, que es el método zip, que nos permite combinar dos efectos funcionales, dos SEOs en uno solo. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, estoy creando esta descripción para imprimir un mensaje y la estoy combinando con esta otra para leer un mensaje por consola. ¿No es así? Entonces, ahora tengo un efecto combinado. Este efecto combinado lo que hace es ejecutar primero esto y luego ejecutar el segundo efecto. Entonces, ahora lo que voy a tener es un efecto que al final de cuentas retorne un string, primero habiendo impreso este mensaje por consola. Una cosa interesante de zip es que en realidad zip retorna una tupla como tipo de resultado. Entonces, en realidad lo que pasa es que cuando yo combino este print line, cuyo tipo de resultado es unit, y este readline, cuyo tipo de resultado es string, en realidad el tipo de resultado debería ser unit, string, debería ser una tupla de los dos. Sin embargo, eso es algo interesante en CO2. CO2 es lo suficientemente inteligente para usar todo el poder del compilador de Scala, para saber que en este caso, este unit de aquí lo podemos descartar porque no nos sirve de nada. El valor unit en Scala no nos da ninguna información interesante. Entonces, lo que hace SEO es simplemente descartar este unit en este caso y por eso solamente retorna directamente el string. Ahora, obviamente, si este print line, por ejemplo, retornara un string y este también un string, entonces el resultado sí sería una tupla de dos strings, porque no se puede descartar ninguno de ellos. Pero si tenemos unit en algún lado de la tupla, ese unit se descarta automáticamente. Entonces, por eso es que en este caso no tengo una tupla, sino solamente un string. Entonces, ahora si yo ejecuto esto, primero se va a mostrar el mensaje y luego se va a pedir al usuario que introduzca un texto por consola, usando el método zip. Otra forma, en vez de usar zip, es usar un alias simbólico, que es este símbolo de aquí. Esto es lo mismo que zip, pero bueno, es una versión simbólica y bueno, ¿cuál ustedes usan? Bueno, depende de cada quien. ¿No? Hay gente que le gusta usar más zip, hay gente que le gusta usar más esto. En este caso específicamente, a mí me gusta usar más este operador simbólico. Me parece interesante. No, en general no uso operadores simbólicos, pero para este caso sí me parece bonito, simplificado, entonces lo voy a usar aquí. Entonces, eso. Ahora, otra forma posible que tenemos de combinar estos dos efectos es la siguiente. En vez de usar el método zip, puedo usar otro método que es fundamental dentro de SEO, que es el método flatmap. Flatmap lo que hace es lo siguiente.
FlatMap recibe una función que va a recibir como entrada la salida de este primer efecto. En este caso, la salida de este primer efecto es un unit. Entonces, en este caso, no me interesa su salida. Por lo tanto, puedo descartarla usando underscore en escala. Esa sería la entrada de esta función. Y a la salida, otro efecto sí. Entonces, esto va a tener el mismo resultado que hace rato, cuando usaba un zip. Pero ahora la diferencia es que, si ustedes se dan cuenta, este efecto de aquí puede depender de la salida de este. ¿No es así? Porque ahora la salida se nos pasa como entrada de esta función. En el caso en el que estábamos usando zip, eso no era posible. Zip no permite al segundo efecto tener acceso al resultado del anterior. Entonces, si yo necesito combinar dos efectos, donde el segundo tenga acceso al resultado del anterior, la idea es usar FlatMap en vez de zip. Ahora bien, yo después de esto podría volver a ejecutar FlatMap si es que quiero, por ejemplo, seguir encadenando otros efectos, ¿no es así? Pero usar este FlatMap es un poco difícil de leer. Al combinar varios efectos que todos llamen este FlatMap, se vuelve un poco complicada la lectura. Entonces, para eso Scala nos provee este interesante feature que son los for comprehensions. Los for comprehensions son básicamente se llama azúcar sintáctico para no escribir estos flatmaps. Entonces yo puedo escribir esta misma expresión que tiene flatmaps aquí usando un for comprehension. Un for comprehension, por si acaso, no es lo mismo que un ciclo for, ¿no? Entonces no es que estoy comenzando a usar ciclos for, ¿no? Yo hace rato había dicho que la programación funcional no puede usar ciclos for, ¿no es así? Entonces, esto no es un ciclo, es una comprensión for, que bueno, casualmente utiliza la misma palabra for, pero no es un loop, no es un bucle. Entonces, ahora en vez de hacer esta llamada FlatMap, yo puedo escribir de esta forma, una forma más natural, de hecho. Esto que he escrito aquí tiene exactamente el mismo significado que lo que escribí antes. La diferencia ahora es que esto de aquí se lee de forma más natural, ¿no? O sea, es una forma más natural de leer para personas que venimos de un mundo imperativo procedural. En el mundo procedural siempre escribimos, por ejemplo, en esta línea primero quiero hacer esto, luego en la otra línea lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Solo escribo líneas a continuación de otras. No tengo que llamar a FlatMap ni ninguna otra cosa como esa, ¿no es así? Y gracias a estos for comprehensions, puedo tener ese estilo similar. Entonces, esto lo que hace, bueno, el compilador de Scala es por debajo lo transforma a llamadas a FlatMap. Pero nosotros podemos escribirlo de esta forma. Entonces, a partir de este momento, voy a usar solamente este estilo, usando for comprehensions. Pero ahora saben que hay los otros estilos, ¿no? Pueden llamar a FlatMap directamente o pueden usar también zip, por ejemplo. Ok, entonces hasta aquí tenemos ya que le estamos mostrando este mensaje al usuario, pidiéndole un texto, pero esto nos retorna un string. Originalmente lo que nosotros queríamos era retornar aquí un piece, no un string, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es este string que nos ha pasado el usuario, convertirlo a un piece. Recuerden que este piece es un enum que puede ser cruz o círculo, ¿no? Para eso, ¿qué voy a hacer? Para eso lo que tengo que hacer es lo siguiente. Dentro de piece tengo un método auxiliar, este método make, que recibe un string. Ahora, ¿qué nos retorna este make? Nos retorna un option de piece. ¿Eso qué significa? ¿Por qué un option? Porque, ¿qué pasa si este string es inválido? Porque aquí lo que estamos esperando es que el usuario teclee la X o teclee la letra O, ¿no es así? Pero si pone cualquier otra cosa, por ejemplo, si pone un texto cualquiera o si pone un número, por ejemplo, esa no es una entrada válida. Entonces no es un piece válido. Entonces, si aquí yo le paso un string inválido, me va a retornar aquí un none, en vez de lanzar una excepción, es lo que había dicho antes, ¿no? Tengo unas funciones solamente totales que siempre me retornan algún valor. No estoy lanzando excepciones en ningún momento. Entonces, esto me retorna un option. Pero ahora, como ustedes pueden ver, aquí me está dando un error de compilación,
Y me está dando ese error, ¿por qué? Porque este make me retorna un option, ¿es así? Pero en un for comprehension, todas las líneas me tienen que retornar el mismo tipo de datos. Entonces, por ejemplo, estas dos líneas de aquí me están retornando CEO, ¿no es así? Entonces, esta línea también me tiene que retornar CEO, no puede retornar option ni ningún otro tipo de datos. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir esta salida que da un option, tengo que convertirla en un CEO. Para eso puedo llamar a este método de CEO, que es CEO from option, que como su nombre lo indica, va a convertir este option retornado por make en un valor CEO. Ahora bien, esto me sigue dando error de compilación. ¿Por qué? Me está dando error de compilación porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, antes de hacer eso, esto me va a retornar un piece, ¿no es así? Y podría yo retornar directamente ese piece. Pero me sigue dando error de compilación. ¿Por qué? Porque me está diciendo básicamente, oye, no estás considerando el caso en el que el usuario introduzca una pieza inválida. Por eso hace rato decía, ¿no? SEO utiliza todo el poder del compilador de Scala para introducir resiliencia en nuestra aplicación. Es decir, que el compilador nos ayuda a que nos encarguemos de manejar todos los tipos de errores posibles. Entonces, en este caso, el error posible que puede ocurrir es que el usuario introduzca una pieza inválida, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué debería hacer? Lo que podría hacer, por ejemplo, es decir al usuario, has introducido una pieza inválida y volverle a pedir la pieza, ¿no es así? Y seguir en ese ciclo hasta que el usuario nos dé una pieza válida. Entonces, para eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Para eso lo que puedo hacer es llamar a un método de SEO llamado OR-else. Este OR-else lo que me permite aquí es pasarle otro SEO. Es decir, si este SEO de aquí no ha funcionado, es decir, si ha fallado, en este caso se ha introducido una pieza inválida, le puedo dar aquí otro SEO, que es lo que quiero hacer en el caso de error. Entonces, en el caso de error, lo que quiero hacer es primero imprimir un mensaje de error. Para eso puedo decir console.println. Y aquí decir, por ejemplo, entrada inválida. ¿No es así? Y después de eso, pedirle al usuario que otra vez introduzca su pieza. Para eso puedo llamar a zip, y voy a llamar de nuevo a choosePlayerPiece. En este caso, si ustedes se dan cuenta, estoy usando recursividad, ¿no es así? La única forma de hacer ciclos en programación funcional es usando recursividad. Entonces, aquí tengo una definición recursiva. Dice, introduce la entrada, conviértela a un piece. Si no es válido, imprime este mensaje, entrada inválida, y vuelve a ejecutar choosePlayerPiece. Entonces, esto se va a ejecutar en un ciclo hasta que tenga una pieza válida. Entonces, yo al terminar este método, estoy seguro de que tengo una pieza válida. O tal vez ha habido un IO exception. Este IO exception viene básicamente de este printLine o readline, que no sé, alguna vez, por alguna razón puede fallar, digamos, la lectura de alguna entrada por teclado del usuario, pero eso es a consecuencia de estos dos. Pero ya no hay el caso en el que tengamos una entrada inválida del usuario. Ahora bien, en vez de usar or-else, también pueden usar este alias simbólico, que significa exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos sirve. Entonces lo voy a dejar con este porque, bueno, en este caso me gusta más usar este. Ok, ¿qué otro detalle? Entonces ya tenemos este método implementado y retorna un CEO. ¿No es así? Entonces ahora todos los métodos que vayamos a implementar van a retornar un CEO. Otra cosa interesante que puedo cambiar aquí es en vez de poner def, puedo poner val. ¿Por qué? Eso parece raro, ¿no es así? Porque este es un método, ¿no es así? Pero ¿por qué lo estás poniendo como un val, que sería una variable inmutable, ¿no? Y la razón es muy sencilla, porque cuando esto estaba definido como def, no es que esté mal, igual va a funcionar. ¿Pero qué significa? Significa que cada vez que llamemos este choosePlayerPiece desde alguna parte de la aplicación, lo que va a ocurrir es que se va a evaluar todo este for comprehension, ¿no es así? Y eso va a ocurrir cada vez que llamemos este def, porque es un método, ¿no? Entonces, los métodos se evalúan cada vez que son llamados. Pero sin embargo, en este caso, como este CEO es un valor inmutable,
significa que no importa cuántas veces yo ejecute esto, siempre voy a tener el mismo valor CEO inmutable, siempre. Entonces, no importa cuántas veces yo llame este choosePlayerP, siempre voy a tener el mismo CEO. Entonces, si siempre voy a tener el mismo CEO, en vez de definir esto como def, puedo definirlo como val. Y la única diferencia en este caso va a ser que este for comprehension va a ser evaluado solo una vez. Es decir, solo una vez se va a ejecutar esto para construir el CEO de salida. Y las demás veces solamente se va a reutilizar. Entonces, eso, en una aplicación pequeña como esta no hace mucha diferencia, pero en una aplicación grande en producción, este tipo de detalles sí puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, ya no estoy evaluando las mismas cosas una y otra vez. ¿Para qué hacerlo? Si siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, lo voy a dejar como val. ¿Qué es lo siguiente? Podemos implementar este método que dice which piece goes first, es decir, un método para determinar cuál es la ficha que va a ir primero, ¿no? Si es primero la cruz o primero sí. Entonces, puedo hacer esto de forma aleatoria, pero ustedes dirán, pero habíamos dicho que en programación funcional no podemos generar números aleatorios, ¿no es así? Porque nuestras funciones tienen que ser determinísticas. Pero si yo nos provee esta función random.nextBoolean, o nextInt también, pero voy a usar nextBoolean, que retorna un CEO. No retorna, entonces eso significa que este random next boolean no retorna un boolean aleatorio, sino retorna una descripción de generar un boolean aleatorio, que es distinto. Entonces, como esto es solamente una descripción, un efecto funcional, es un valor inmutable, es un valor determinístico, entonces no hay problema. Entonces, este next boolean me va a retornar un CEO, que cuando sea ejecutado me va a retornar un boolean aleatorio. Pero yo no quiero retornar un boolean, no es así, yo quiero retornar un piece. Y por eso aquí me está dando error de compilación. Entonces, lo que puedo hacer es transformar el tipo de salida de este CEO. Para eso hay la función map. Entonces, map recibe una función. La entrada de esa función, en este caso, va a ser el boolean que haya sido generado aquí. Y yo puedo decir, en el caso que ese boolean sea true, entonces puedo retornar, por ejemplo, cruz. Y en el caso que el booleano sea false, puedo retornar círculo. Entonces ahora la compilación ya no falla. Ahora estoy retornando un piece aleatorio. Y este def tampoco necesita ser def, lo puedo transformar un val. Ok. Luego tengo el program loop. Sería el loop del programa. La idea de este program loop es muy sencilla. La idea es que recibe como entrada un estado del juego. Recordemos que el estado era este enum que representa básicamente si el juego sigue en progreso o si ya ha terminado. ¿No es así? Entonces, el método program loop, analiza el estado, ¿no? Entonces dice, si el juego está en proceso, entonces ejecutemos el siguiente paso del juego. Si no, entonces solamente hay que terminarlo. Entonces, para eso voy a hacer aquí un pattern matching, otra cosa genial para, según mi parecer, de la programación funcional, poder hacer este pattern matching que básicamente nos permite destructurar objetos, ¿no? Acceder a sus partes internas. Entonces, un caso es que el estado esté ongoing, ¿no? Y aquí voy a recibir alguna información interesante, por ejemplo, el tablero, quién es Cruz, y la otra información que recibía es el turno de quién es. Tengo esos tres elementos. Entonces, en este caso haré algo y en el otro caso sería que el juego haya terminado y en este caso solo voy a recibir como información el estado actual del tablero, del board. Ok, entonces, ¿qué hago en el caso que el juego esté en progreso? En caso que el juego esté en progreso, lo que voy a hacer es, bueno, dibujar el estado actual del tablero por pantalla. Para eso voy a llamar este método drawBoard. Este drawBoard ya está implementado, igual retorna un CEO, que básicamente lo que hace es recibir el board, el tablero actual, y lo va a imprimir por pantalla, lo va a dibujar bonito usando console.println. Aquí no voy a entrar en detalle de cuál es la lógica de esto, pero básicamente lo único que hace es llamar a println y aquí está formando el tablero para ser impreso por la consola, nada más. Entonces lo que voy a hacer aquí es llamar este drawBoard con el board que tengo aquí, con el tablero, ¿no es así? Y después de eso lo que tengo que hacer es avanzar al siguiente estado del juego. Para eso tengo esta función step,
que nos va a permitir avanzar al siguiente paso. Entonces, esta función step recibe el estado actual del juego y retorna también un CEO. Y este CEO va a terminar exitosamente con el nuevo estado. Entonces, si quieren, este step transforma el estado actual a un nuevo estado. Igual este ya está implementado. Como ven, aquí estoy usando igual un for comprehension. Y la idea es muy sencilla. Dice, si el estado actual del juego dice que es el turno de la computadora, entonces voy a ejecutar este método para obtener cuál es el siguiente movimiento de la computadora, que es un método que vamos a implementar después. Y en el otro caso, vamos a obtener el siguiente movimiento del jugador. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos cuál es el movimiento de la computadora o del jugador, vamos a tomar algún campo dentro de dentro del board, ¿no? Ya sabemos cuál es el movimiento, entonces simplemente hay que marcar la posición que corresponde en el tablero y en base a eso vamos a tener el nuevo estado. Ok, entonces, eso ya está implementado, entonces simplemente lo voy a usar aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, ya tengo este drawboard. A continuación, lo que tengo que hacer, para eso puedo llamar zip, para decir cuál es el siguiente efecto funcional que tengo que ejecutar. Voy a llamar a step con el estado actual. El estado actual de aquí lo puedo llamar S. Entonces le voy a pasar ese estado S. Y una vez que ya he ejecutado el siguiente paso de la aplicación, lo que tengo que hacer es seguir en este loop, ¿no? Entonces, para hacer un loop tengo que hacer recursividad, ¿no es así? Entonces, podría hacer, por ejemplo, un flat map aquí. Este flat map me va a devolver una función cuya entrada va a ser el nuevo estado de la aplicación después de este step. Podríamos decir un new state. Y ahora tenemos que retornar aquí un CEO. ¿Qué es el CEO? ¿Qué es lo que queremos hacer con este nuevo estado? Lo que queremos hacer es volver a llamar al loop del programa, program loop, con ese new state. Entonces, otra vez aquí estoy usando recursividad. ¿No es así? Estoy llamando al program loop recursivamente. Y bueno, Scala me permite simplificar esto. Cualquiera de las dos formas es la misma, pero puedo simplificarlo de esa forma. Ok, entonces ya sé qué tengo que hacer en el caso que el juego esté en progreso. Ahora, si el juego ha terminado, bueno, lo único que voy a hacer es simplemente dibujar el tablero y nada más. Ya no tengo que avanzar al siguiente paso porque ya no hay más pasos que hacer. El juego ha terminado. Entonces, con esto ya tenemos el loop principal de la aplicación. Ok, todo está compilando bien, ya este drawboard está implementado, el step también. Ahora tenemos que implementar este método para obtener el movimiento de la computadora. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacer algo súper simple, generar movimientos de forma aleatoria. No voy a hacer nada muy sofisticado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Voy a empezar un for comprehension. ¿Cuál podría ser el primer paso? Lo primero que puedo hacer es, bueno, la computadora va a tener que elegir entre los campos que no estén ocupados, ¿no es así? Tiene que saber cuáles son los campos del tablero que no están ocupados y entre ellos tiene que elegir uno de forma aleatoria. Entonces, lo que voy a hacer primero es, tengo que obtener cuáles son los campos que no están ocupados. Para eso tengo este board.unoccupiedFields, este método auxiliar que está implementado. Entonces, esto me va a retornar los campos que no están ocupados del tablero dentro de una lista. Eso es lo que va a ocurrir. Y ahora lo que puedo hacer es, una vez que tengo esta lista, puedo usar un método de CEO que es random.shuffle. Este shuffle lo que va a hacer básicamente es aleatorizar esta lista. La va a cambiar de orden. Entonces, ahora aquí voy a tener una nueva lista que sea random fields. Y ahora que tengo los campos aleatorizados, lo que puedo hacer es obtener el primero de ellos. Y ese primero va a ser el campo que va a ocupar la computadora. Entonces, para eso puedo hacer lo siguiente. randomFields.head. El head nos va a retornar el primer elemento de esta lista, ¿no es así? Sin embargo, esto no me gusta mucho. ¿Por qué? Este head retorna el primer field, como dice aquí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si por alguna razón
Bueno, en realidad no debería pasar, pero ¿qué pasa si por alguna razón, por algún bug, no sé, que tengamos en nuestro programa, este random fields está vacío? Si este random fields está vacío y yo llamo a head, eso me va a lanzar una excepción, un no such element exception. Y eso no está permitido en la programación funcional, ¿no es así? No podemos lanzar excepciones. Eso significa que head no es una función total, no es una función pura. Entonces, como estoy haciendo programación funcional, no voy a usar eso. Y puedo usar la otra versión que es head option. Head option, en vez de lanzar una excepción, me va a retornar un none en caso de que la lista esté vacía. Entonces, con esto tengo un option de field, ¿no es así? Entonces, ahora lo que puedo hacer es, como necesito que todo en este for comprehension sea un CEO, puedo convertirlo a CEO usando CEO.fromOption. Entonces, ahora lo que voy a tener es un random field, un field aleatorio. Ahora, sin embargo, bueno, y al final lo que puedo hacer es retornar este random field. ¿Ok? Sin embargo, sigo teniendo este error de compilación. ¿Por qué? Porque otra vez, CEO básicamente lo que me está diciendo es, ok, pero no estás manejando el caso en el que esta lista esté vacía, ¿no? En el caso de que la lista esté vacía, tenemos que hacer algo en esa situación, ¿no? ¿No es así? Entonces, lo que podríamos hacer, bueno, en este caso, como había mencionado, en realidad nunca debería pasar eso. O sea, nunca deberíamos llegar a este punto de la aplicación con el tablero completamente lleno. No debería ser posible, porque se supone que ya deberíamos haber detectado que el juego ha terminado en un empate. Entonces, si eso pasa, sería un bug dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese bug? No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es dejar que la aplicación muera, ¿no? Lanzar una excepción. ¿Para qué? Para que después de lanzada la excepción, bueno, los developers vayan y corrijan el bug. No es así, no se puede hacer nada más. De nada nos sirve reintentar, no nos sirve de nada, porque el bug sigue ahí. Entonces, lo único que podemos hacer es dejar que la aplicación muera, lanzar una excepción. Para eso podemos llamar al método ORDY. Este método lo que nos permite es justamente eso, hacer que la aplicación muera en caso de que haya algún error. En realidad lo que quiero usar es ORDY with. Y este ORDY with lo que recibe es el error que tenemos de este CEO, no me interesa en este caso, y decir cuál es la excepción que queremos lanzar. En este caso podría ser, por ejemplo, new illegal state exception. Y podríamos decir aquí un mensajito, estado inválido. Y ahora ya no está fallando la compilación. ¿Por qué? Porque ahora hemos manejado este caso de error. Estamos diciendo, bueno, en el caso de que esta lista esté vacía, que no debería estar, simplemente vamos a dejar que muera la aplicación. Pero ustedes estarán pensando tal vez, pero no habías dicho que en la programación funcional no podemos lanzar excepciones, pero aquí estás diciendo que vas a morir con una excepción. Pero hay un detalle aquí. Igual estoy usando el truco, ¿no es así? Lo que estoy haciendo aquí no es lanzar esta excepción directamente. Lo que estoy haciendo es crear una descripción de lanzar una excepción, que es distinto. Entonces aquí, en este momento, no estoy lanzando ninguna excepción. Solamente estoy creando un CEO que describa la posibilidad de lanzar una excepción. ¿Y cuándo se va a lanzar realmente esa excepción? Solamente cuando esté corriendo la aplicación. Es decir, cuando se le hayamos pasado este método run, el fin del mundo funcional, ahí recién se van a ejecutar todos esos efectos colaterales, incluidos estas posibles excepciones. Otra cosita que quería hacer aquí es, en vez de usar from option, puedo usar CEO.from. Eso nos permite simplificar el código. Va a dar exactamente lo mismo podría ser aquí arriba. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dirán, bueno, la diferencia es que este from no solamente acepta option, sino también acepta otros tipos de datos de escala, por ejemplo, either o try, que son otros tipos de datos de la librería de escala, también los acepta. Entonces pueden usar from option, que es más específico para option, o pueden usar from, que es algo más genérico para varios tipos de datos. Y finalmente, algo más que quiero hacer aquí es, una vez que ya sepa cuál es el random field para la computadora, voy a imprimir un mensajito por consola que diga que estoy esperando por el movimiento de la computadora, solamente para dejarle al usuario la posibilidad de presionar una tecla para continuar con el juego y que no avance tan
tan rápido. Entonces aquí voy a decir esperando por el movimiento de la computadora. Y después de eso voy a hacer un readline para esperar a que el usuario introduzca una tecla para continuar con el juego. Nada más. Entonces eso es lo que tengo ahí. Ok, entonces este método está compilando bien. Ya tenemos implementado lo que queríamos. Hay una simplificación más que me estaba olvidando de hacer y es la siguiente. En vez de hacer console.println y console.readline por separado, puedo hacerlo en una sola vez. Antes no se podía hacer eso, pero ahora en CO2 sí se puede. Y es que readline ahora acepta que le pasemos cuál es el prompt, el mensaje que queremos mostrar al usuario. Entonces ahora puedo simplificarlo eso en una sola expresión. ¿No es así? Y lo mismo podría hacer aquí. Tal vez lo voy a dejar así solamente para tener las dos versiones. Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer es implementar el método para obtener movimientos de parte del jugador, getPlayerMove. En este caso no va a ser movimiento aleatorio, ¿no? Tenemos que pedir al usuario cuál es la parte del tablero que quiero ocupar, cuál es el field que quiero ocupar. Entonces voy a crear otro for comprehension aquí. Otra vez voy a crear un CEO. Como ven, todos mis métodos están basados en CEO. Entonces, lo primero que voy a hacer es pedirle un input al usuario. Y le voy a mostrar un mensaje por pantalla. Le voy a decir cuál es tu próximo movimiento. Que le voy a pedir que introduzca un número del 0 al 8, que básicamente cada número va a representar una casilla dentro del tablero. Entonces, ahí vamos a tener la entrada del usuario que va a ser un string cualquiera, ¿no es así? Entonces, este string podría ser cualquier cosa. El usuario podría introducir cualquier cosa, no solamente un número. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es convertir ese string a un field válido. Para eso tengo field.make que recibe un string, en este caso el input. Y esto nos va a retornar un option en el caso que el usuario no haya introducido un field válido. Como es un option, tengo que convertirlo a CEO usando CEO.from. Ok, entonces hasta ahí voy a tener un field. Pero otra vez tengo que considerar el caso de error, ¿no es así? Si el usuario ha introducido un field inválido, ¿qué es lo que voy a hacer en ese caso? Entonces, en ese caso igual, le puedo pedir otra vez al usuario que introduzca su movimiento. Entonces, para eso puedo hacer or else. Aquí puedo decir console.println, entrada inválida o input inválido. Y a continuación, con zip, llamar nuevamente a getPlayerMove con el tablero correspondiente. ¿No es así? Entonces, con eso ya estamos manejando el caso de error. Ahora bien, hay otro caso de error más que tenemos que considerar. Aquí el usuario ha escogido un field, ¿no? Pero ¿qué pasa si el field que ha escogido el usuario ya está ocupado? ¿No? Porque podría ser que el otro, que ya antes se haya usado alguna parte del tablero. Entonces, también tenemos que verificar eso. Entonces, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Puedo hacer if board.is field is not free. Board.field is not free. Eso es un método que está implementado para ver si un campo está ocupado o no. Entonces voy a ver si este campo está ocupado o no. Si el campo no está ocupado, entonces, si no está libre más bien, field is not free, si no está libre, lo que tengo que hacer es mostrarle un mensaje por consola al usuario, ¿no? Entonces digo console.println y digo el campo ya fue ocupado. Entonces le estoy mostrando ese mensaje de error y lo que tengo que hacer a continuación con zip es volver a pedirle su movimiento al usuario. Entonces ya tengo manejado ese caso. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario no tengo que hacer absolutamente nada. Este field que ya ha introducido el usuario es un field válido. De hecho, le voy a cambiar de nombre. Le voy a llamar un field temporal. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es retornar este field temporal. No tengo que hacer nada con él. Ahora bien, sin embargo, aquí hay un problema. Me está dando error de compilación. ¿Por qué? Porque este temp field no es un CEO, ¿no es así? Es solamente un field.
pero todo lo que yo retorne dentro de este for comprehension tiene que ser un CEO. Entonces, este valor lo tengo que convertir en un CEO. Para eso lo que puedo hacer es usar CEO.succeed, que va a recibir simplemente ese valor y lo va a convertir en un CEO. Y ahora eso lo puedo retornar aquí. Este va a ser el field definitivo que ha sido escogido por el usuario y eso es lo que voy a retornar. Entonces, hasta aquí ya tenemos implementado también el método para obtener un movimiento de parte del usuario y me va a retornar cuál es el siguiente field que quiero ocupar. Y finalmente tengo que implementar este método takeField, que simplemente va a ser, ya sé cuál es el field que el usuario quiere ocupar, entonces lo que tengo que hacer es actualizar el tablero, tengo que marcar esa parte del tablero. Entonces lo que voy a hacer aquí es abrir otro for comprehension. Entonces, en la primera línea, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo siguiente. Primero voy a actualizar el tablero, es lo primero que tengo que hacer. Entonces, para eso puedo hacer state.board, estoy accediendo al tablero, y ahora lo tengo que actualizar. Pero actualizar significa crear un nuevo board con los nuevos valores que quiero, no significa hacer mutación en el board actual. Estoy haciendo programación funcional, ¿no es así? Entonces, para crear el nuevo board modificado, tengo este método auxiliar updated, que simplemente lo único que hace es recibir cuál es el field que quiero ocupar, que quiero marcar en el tablero. Y el turno de quién es. Entonces, esto estaría hasta ahí. Ok. Ok. Ya estamos ahí. ¿Qué más? Este valor, este método updated, nos está retornando un nuevo board, ¿no es así? Pero estoy dentro de un for comprehension y estoy manejando CEO. Por lo tanto, otra vez tengo que convertir este board en un CEO. Entonces, esto me va a dar un updated board. Me va a dar el board actualizado, el nuevo tablero. Lo siguiente que tengo que hacer es actualizar el turno, ¿no? Si este, por ejemplo, era el turno de la cruz, el siguiente turno tiene que ser el del círculo. Entonces, tengo que actualizar el turno también dentro del estado. Entonces, para eso tengo aquí state.turn.next. Entonces, este me va a calcular cuál es el siguiente turno. Pero este otra vez es solamente un piece, no es un CEO. Necesito convertirlo en un CEO. Con CEO.succeed. Entonces ya tengo el tablero actualizado, el turno actualizado. Lo siguiente que tengo que hacer es obtener el resultado del juego. Ahora que ya sé cuál es el nuevo estado de la aplicación, tengo que ver si por ahí el juego ya ha terminado, ¿no? Por ahí alguien ya ha ganado o por ahí ya hemos llegado a un estado de empate. Entonces, para eso, aquí voy a obtener el resultado del juego, el game result, y para eso voy a llamar este método getGameResult, que simplemente recibe el tablero actual, que va a ser el tablero actualizado. Este getGameResult ya está implementado por nosotros, para nosotros. Igual retorna un CEO. Entonces, en este caso, podemos es un CEO que no falla, no requiere ningún entorno para ejecutarse y que puede terminar exitosamente con un option de GameResult. Eso significa que si termina con un valor de none, por ejemplo, significa que el juego no ha terminado todavía. No es así, no hay un resultado todavía. Y en el caso que ya haya terminado el juego, sí vamos a obtener un game result. Entonces, eso podemos saberlo simplemente mirando aquí al tipo de salida. No sé si podemos saber inmediatamente que puede haber un caso en que se haya resultado y otros casos en los que no hay. Aquí simplemente lo que está haciendo es ver quién es el jugador ganador con este método isWinner, que está implementado aquí abajo también. Igual está implementado usando CEO. No voy a entrar en el detalle de este, porque después ustedes lo pueden ver con más calma cómo está implementado. Pero una vez que ya sé si ha ganado la cruz o el círculo, analizo, ¿no? Digo, si resulta que ambos han ganado, eso no debería pasar, ¿no es así? Ese es un estado excepcional. Significa que tengo algún bug en mi aplicación y no puedo hacer nada para solucionar ese bug. La única forma es que el developer vaya a revisar el código. Es decir, no puedo aquí reintentar nada, no puedo hacer nada para subsanar eso. Entonces, en este caso voy a dejar que la aplicación muera con co.die. Entonces, otra vez aquí estoy generando una descripción de lanzar una excepción. Entonces, cuando esto pase, esta excepción debería lanzarse al momento de ejecutarse la aplicación. Ahora bien, en los otros casos, si la cruz ha ganado,
entonces voy a retornar aquí que el ganador es cruz. Si ha ganado el círculo, retorno que el ganador es círculo. Ahora, en el otro caso, donde ninguno de los dos ha ganado, si el tablero está lleno, significa que el juego ha terminado en un empate. Ahora, en el último caso, significa que nadie ha ganado, que el tablero no está lleno, por lo tanto, todavía no hay un resultado. Entonces, retorno no. Ahora, ustedes ven aquí, bueno, estoy usando estos métodos assume, por ejemplo, sio.non. En vez de escribir assume, por ejemplo, aquí podría haber escrito de esta forma, sio.succeed, sum y gameresult.win. Entonces, es la misma idea. Lo único que hace este método assume es modificar este efecto de aquí, que me va a retornar un gameResult, y lo transforma para que retorne un option de gameResult. Y esto de aquí sería equivalente a sio.succeed, no. Es lo mismo. Entonces, en vez de hacer eso, tengo, bueno, esta versión más abreviada de SIO, que es exactamente lo mismo. Entonces, al salir de aquí, ya sé si el juego ha terminado o no. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es determinar cuál va a ser el siguiente estado de la aplicación, el next state. Para eso lo que voy a hacer va a ser analizar el resultado del juego. Para eso puedo hacer un pattern matching. Entonces digo, en el caso que haya un resultado, voy a hacer algo. Y en el caso que no haya un resultado, voy a hacer otra cosa. Ok, entonces, ¿qué hago ahora? En el caso que haya un resultado, voy a imprimir el resultado por pantalla, es decir, si alguien ha ganado o si ha habido un empate. Para eso puedo hacer console print line. Y aquí voy a hacer simplemente un gameResult.show. Que básicamente era este método auxiliar que teníamos, que imprime quién ha ganado o si hay un empate. Y esto retorna un unit, ¿no es así? Pero lo que está pidiendo aquí que retornemos es un nuevo estado. Entonces lo que voy a hacer es, como no puedo retornar un unit, voy a transformar eso en un nuevo estado usando map. Este map recibe la salida de este primer efecto, que es unit, no nos interesa, lo puedo descartar. Y lo que puedo hacer aquí es retornar el nuevo estado, que va a ser over. El juego ha terminado. ¿Y con qué estado ha terminado? Con el updated board. Ese es el tablero con el que ha terminado. Ahora bien, en el otro caso, en el caso que no haya un resultado, es decir, el juego sigue en progreso, ¿no es así? Entonces, en ese caso, lo único que voy a hacer es generar un nuevo estado, nada más. Entonces digo state.copy, eso me va a permitir modificar el estado original con los nuevos valores que yo quiero, generando un nuevo estado. Entonces aquí lo que puedo hacer es actualizar el board, le voy a pasar el updated board, y lo siguiente que puedo hacer es pasar el nuevo turn, que va a ser el updated turn. Pero este es solamente un state, ¿no es así? Necesito retornar un SIO. Entonces, otra vez SIO.succeed. Entonces, esto me va a retornar el siguiente estado y básicamente eso es lo que quiero retornar al final del for comprehension. Y ya está. Entonces, ahora esto compila, funciona todo ok. Hay una simplificación que podría hacer aquí. En vez de hacer este map, y aquí estoy descartando esta entrada que no me sirve para nada porque es solamente un unit, podría escribir as. Esa es una versión simplificada de hacer eso. Es exactamente lo mismo. Entonces, podría escribir así. Ok, entonces ya tengo básicamente todos los métodos que necesito para implementar el juego. Todos están en base a SIO. Y ahora podemos componerlos todos. Por eso hace rato decía que SIO es altamente composicional. Es decir, yo tengo varias piezas pequeñas. Todas son SIOs, ¿no es así? Y esos SIOs yo puedo combinarlos como si fueran Legos en un SIO más grande. Y ese SIO más grande puede representar la lógica de toda mi aplicación. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí en el run. En el run voy a crear otro for comprehension. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pedirle al jugador que introduzca qué pieza quiere ser. Entonces, para eso llamo a choose player piece. Lo siguiente que tengo que hacer es determinar cuál es la pieza que va primero. Entonces, aquí voy a poner piece that goes first. Pieza que va primero. Y para eso tengo which piece goes first. ¿No es así? Luego tengo que crear el estado inicial de la aplicación para empezar el program loop, el loop del programa. Entonces voy a crear aquí un estado inicial
Y como tiene que ser un CEO, de una vez voy a poner aquí CEO.succeed. Y dentro del CEO.succeed voy a crear un state.ongoing. Es decir, voy a iniciar el juego y el juego obviamente va a estar en progreso. ¿No es así? Lo primero que tengo que crear es un tablero. Entonces, inicialmente el tablero va a estar vacío. Puedo llamar a board.empty. Luego que tengo que decir quién es la cruz. Entonces, para saber quién es la cruz, puedo decir si la pieza del jugador es igual a cruz, entonces la cruz es el humano. ¿No es así? En otro caso, es la computadora. Y finalmente lo que necesito es el turno de quién es. Entonces, para eso va a ser piece.goes_first, la pieza que va primero. Entonces ya tengo el estado inicial. Y ahora que tengo el estado inicial, puedo llamar al loop de la aplicación, al program loop. El program loop recibe un state, en este caso el initial state. Este program loop simplemente retorna unit, por eso aquí lo estoy descartando, no me sirve de nada. Y al final aquí también puedo retornar un unit. Y ya está. Ya tenemos implementada toda nuestra aplicación usando CEO, solamente programación funcional. Y solamente para hacer la pruebita, puedo aquí correrlo una vez con SBT Run y vamos a ver si funciona todo bien. Entonces, como ven, esa es la idea. Aquí hay varias cosas que no he podido tocar. Por ejemplo, cómo usar el environment, ¿no es así? Cómo sería, digamos, escribir una aplicación con full concurrencia, ¿no? Súper concurrente. Bueno, eso no da para hacerlo aquí porque es un ejemplo, digamos, simple, pero con esto ustedes ya pueden tener una idea de cómo es trabajar con CEO. Y en realidad, estas ideas se aplican en todo, cuando apliquen para concurrencia o cuando comiencen a utilizar el environment de CEO, por ejemplo, se sigue exactamente las mismas ideas. Ok, entonces aquí ya empezó el jueguito, dice desea hacer cruz o círculo, digamos voy a hacer cruz, dice cuál es tu próximo movimiento, digamos 0, dice esperando por dentro de la computadora ha escogido el 2, entonces digamos yo escojo el 3, esperando por dentro de la computadora, ha escogido el 5. Ahora, ¿qué pasa si introduzco una entrada inválida? Por ejemplo, este texto. Me dice input inválido. Entonces, mientras haga eso, input inválido. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a poner 6 y ganó la cruz, gané yo. Entonces, terminó la aplicación, crosswings. Entonces, parece que todo ha ido correctamente. Súper, entonces ahora que he terminado de mostrarles esto, volveré a mis slides. Un ratito cambié de pantalla. Ok, entonces, este fue solamente un ejemplo introductorio. Como ven, es posible escribir toda una aplicación usando el paradigma funcional gracias a esta librería, pero hay muchas cosas más que aprender. Entonces, aquí en los slides les he puesto unos links útiles, que bueno, como les dije, luego voy a compartir el PDF de esta presentación en mi Twitter, entonces ahí van a tener todos los links. El primero es un artículo Introducción a la programación con efectos funcionales usando CEO. Es básicamente la versión escrita de esta charla, pero en vez de implementar un juego de 3 en línea, implemento un juego de la ahorcada. Pero es básicamente la misma idea, solo que tienen en formato escrito y ahí en español y en inglés. Y luego, si les interesa profundizar más, por ejemplo, en cómo usar el environment de CEO y cómo escribir aplicaciones que sean más modulares, en vez de hacerlo todo en un solo object, ¿no? Yo aquí lo he hecho todo en un solo object, pero también se puede hacer aplicaciones modulares con CEO. Tengo otro artículo en el blog de Scalac hablando acerca de cómo manejar modularidad en CEO, y bueno, ese está en inglés. Y luego, si les interesa ver más, por ejemplo, cómo escribir aplicaciones altamente concurrentes, tengo aquí este otro artículo también en inglés que habla sobre cómo implementar una caché LRU concurrente usando CEO STM. Entonces, STM es otra parte de CEO, bueno, de la que no he podido hablar hoy, pero es súper interesante, les permite resolver problemas súper complicados de concurrencia, donde en Java tendrían que haber usado logs, ese tipo de cosas. Con STM lo pueden hacer completamente libre de logs, entonces, si les interesa. Y bueno, otros sitios importantes, el sitio oficial de CEO, CEOnomicon, que es el libro oficial,
Recientemente creo que lo han actualizado algunas partes a la versión 2. No está completo todavía, está en proceso, pero ya tiene un montón de contenido si es que les interesa profundizar más. Y bueno, finalmente, antes que me olvide, mencionar es que Scala está contratando, entonces, si les interesa trabajar con Scala, con programación funcional, con SEO también, y con otras librerías de programación funcional aparte de SEO, Scala está contratando, y aquí está el link correspondiente, scala.io.careers. Y gracias, eso sería todo por hoy. Bueno, aquí incluyo mis cuentas en Twitter, en LinkedIn. También, si quieren, me pueden contactar por correo electrónico si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Entonces, muchas gracias. Y bueno, Gina, no sé si hay algunas preguntas de la audiencia. No he podido ver mientras estaba presentando, pero bueno, ahora podemos verlas si ha habido alguna consulta. Muchas gracias, Jorge. Primero, saludar a todas las personas y agradecerles por su participación hoy. Tenemos personas desde México, enviando saludos también desde Barranquilla, Colombia. Tenemos también personas desde Panamá. Aquí el joven Ricardo nos estaba comentando que es nuevo en esto de Scala y estaba preguntando qué libro sugiere para poder introducir a Scala. Ok, bueno, como había mencionado, bueno, para SEO específicamente, este libro, el SEOnomicon, pero para Scala hay muy buenos libros. Uno que me gusta mucho, que es muy comprensible, es Functional Programming Simplified, de Alvin Alexander. Sí, ese básicamente explica Scala desde cero y también llega a explicar algunos conceptos de programación funcional. Entonces, sí, ese libro es súper interesante. Y bueno, aparte de libros, también son interesantes, por ejemplo, los cursos de Scala de Rock de JVM en Udemy, que tiene cursos básicos desde Scala 2, Scala 3, y también yo tiene otros cursos de otras librerías también como CATS, que es otra librería de programación funcional. Entonces, esos también son recursos muy útiles. También tenemos una pregunta de Noga 12. ¿Utilizaste el for comprehension en casi todos los métodos? ¿Esto es lo esperable o deseable? Sí, y bueno, esa es una muy buena pregunta y en realidad no necesitas usar for comprehensions todo el tiempo, ¿no? Pero sí, sí decidí utilizarlo en este ejemplo porque, por ejemplo, imaginémonos, digamos que estamos en un equipo de desarrolladores que están súper acostumbrados a hacer programación procedural, donde la programación es línea tras línea, ¿no? Se ejecuta esta línea, luego la siguiente, luego la siguiente. Entonces, si usamos for comprehensions, eso hace que la transición sea más natural, ¿no? La forma de leer los programas es más natural. Ahora, ya una vez que uno está más acostumbrado al paradigma funcional, a cómo SEO funciona, ya puedes usar otros métodos, ¿no? En vez de usar el for comprehension, puedes escribir flatmap directamente, o puedes usar zip, or else, o también hay un montón de otros métodos, bueno, que ahora no he tenido tiempo de explicar. Entonces hay muchas maneras de combinar efectos SEO, pero básicamente flatmap con for comprehension sería el punto inicial. Con eso puedes hacer prácticamente todo y no necesitas, digamos, explicar mucha cosa a las personas que recién están empezando con la librería. Estás en mute, creo, Gina. Disculpen. Aquí tenemos otro comentario de Víctor Pérez Juárez. Dice, Jorge, muchas gracias. Dentro del ecosistema de SEO, ¿qué herramientas recomendarías para implementar una solución basada en Event Sourcing o Event Driven Application? Bueno, lo interesante de SEO es que hay varias librerías alrededor de la librería SEO como tal. SEO es, si ustedes quieren, el core, la base de todo un ecosistema de librerías alrededor. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con Kafka, por ejemplo, para hacer event sourcing, por ejemplo, la librería SEO Kafka, ¿no? Que nos permite interactuar con Kafka usando un estilo puramente funcional, donde tienes todos los beneficios de SEO, resiliencia, alta concurrencia, en vez de usar, por ejemplo, no sé, el cliente nativo de Java, ¿no? Que es más complicado de usar. Lo puedes usar también con SEO Kafka, por ejemplo. Y ahí hay otro montón de librerías, bueno, aprovechando esta pregunta de mencionar, ¿no? Alrededor de SEO. Entonces, una vez que sabes utilizar SEO, por ejemplo, hay otras que puedes usar. Por ejemplo, si quieres trabajar con JSON,
SEO JSON, si quieres implementar web services, SEO HTTP, si quieres implementar GraphQL, Caliban, si quieres interactuar con AWS, SEO AWS, SEO DynamoDB, hay un montón de librerías que están siendo creadas alrededor. Entonces, eso es lo interesante. SEO tiene una comunidad muy activa de usuarios y están creando ya, se están enfocando ahora más en crear librerías de más alto nivel, porque esta SEO es como el más bajo nivel, ¿no? Y estas otras librerías ya te dan, digamos, funcionalidad ya hecha encima de eso. Entonces, eso también era importante de mencionar. Giancarlos Núñez nos pregunta cuál es la diferencia entre SEO y ACA para procesamiento streaming. Ok, sí, bueno, la diferencia es que ACA usa un modelo de concurrencia completamente diferente, ¿no? ACA no usa un modelo de concurrencia basado en fibras, sino usa un modelo de concurrencia basado en actores, ¿no? Entonces es otro modelo, igual sirve, ¿no? Pero es otro mundo, ¿no? Entonces ese no es mundo de programación funcional, es mundo de modelo basado en actores. Entonces, obviamente muchas empresas lo utilizan, es súper interesante, pero SEO no utiliza nada de eso, ¿no? Entonces SEO, por ejemplo, por debajo nunca va a utilizar, hay también SEO Streams, por si acaso, que igual no he logrado cubrir hoy. SEO Streams no usa por debajo actores ni nada de eso, usa fibras, ¿no? Es lo que había mencionado hace un momento, es que SEO usa un modelo de concurrencia basado en fibras en vez de usar un modelo basado en actores. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Ok, Andrés Osorio nos pregunta, ¿cuándo utilizarías Cats Effects y cuándo SEO? Ok, bueno, sí, Cats Effect es otra librería interesante para hacer programación funcional en escala. No sé si entonces, Cats Effect igual tiene un tipo de datos muy similar, que es el tipo de datos I/O en vez de SEO, ¿no? Pero la concepción de la librería es distinta. Usa un modelo de programación funcional más basado en cómo se hace programación funcional en Haskell, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, para una persona, digamos, que recién se está introduciendo en el mundo de la programación funcional, a veces entender cómo funciona Cats Effect y el ecosistema alrededor de Cats Effect, porque igual hay todo un ecosistema, es a veces muy difícil de entender, porque usa cosas avanzadas de escala, por ejemplo, como implicits, ¿no? Usa implicits por todas partes, entonces si no estás muy acostumbrado a usar implicits, por ejemplo, puede ser un poco difícil de comprender al principio. En cambio, SEO ha tratado de ser, digamos, ha tratado de implementar programación funcional en una forma más nativa para Scala, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, que Scala es un híbrido entre programación orientada a objetos y programación funcional, aprovechar esas ventajas, ¿no? Tratar de evitar el uso de implicits, por ejemplo, tratar de usar nombres no muy raros para los métodos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cats Effect hay algunos métodos, digamos, que tienen unos nombres así medio esotéricos para una persona que nunca ha trabajado con programación funcional, como Traverse, por ejemplo. Entonces, para alguien que nunca ha visto programación funcional, dice, bueno, ¿qué es Traverse? Digamos, ¿no? Es una cosa medio rara. En SEO, por ejemplo, eso se llama for each, ¿no? Que es un método un nombre más natural, digamos, para una persona que hace programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, puedes usar los dos en general, pero sí, Cats Effect tiene una curva de aprendizaje más complicada. Y bueno, otra razón para usar SEO también, especialmente la versión 2, es que se ha hecho grandes mejoras en cuanto al performance, se ha hecho grandes mejoras también en cuanto a tener aplicaciones listas para producción, por ejemplo, login integrado, manejo de métricas integrado, que se integre básicamente con, no sé, con Datadog o con New Relic, por ejemplo, para monitorear las aplicaciones. Entonces, tiene un montón de cosas, aparte de lo que he mostrado hoy, que es para ayudarnos a hacer aplicaciones listas para producción más rápidamente y más fácilmente. Ok, Jesús Aguilar hace dos preguntas. Primero, ¿qué tan compatible es SEO con el patrón taggles final? Y la segunda es, ¿los fibers son una implementación propia de SEO? Y bueno, Tagless Final es una forma de organizar aplicaciones escritas usando programación funcional, ¿no? Y es básicamente, digamos, el estilo de programación de Haskell, que justamente ha sido importado por librerías como Cats
o Cats-Effect, ¿no? Entonces, puedes usar SEO contactless final con esa forma de estructurar la aplicación, pero pierdes algunas de las funcionalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, pierdes la flexibilidad del environment de SEO, por ejemplo. Tackless Final básicamente se usa para organizar las dependencias de una aplicación, y en SEO, en vez de usar ese estilo, se usa el environment, que justamente es lo que hoy no he podido mostrar, pero la filosofía es distinta. Entonces, puedes usar SEO con Tackless Final, pero eso te limita, por ejemplo, en cuanto a las capacidades del environment, a la capacidad de propagación de errores y otras cosas, ¿no? Ahora hay algunas librerías que te permiten usar Tackless Final con SEO, pero se siente un poco antinatural, ¿no? Yo creo que es complicar mucho la vida y quitar también el performance y la parte ergonómica de SEO como tal. Entonces, yo personalmente no recomiendo hacer ese tipo de mezcla, yo no lo hago. Y en cuanto a los fibers, sí, los fibers son una implementación propia de SEO, ¿no? Entonces, la idea de los fibers es que son threads ligeros, hilos ligeros, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la JVM, la máquina virtual de Java, nos ofrece acceso a los threads del sistema operativo, ¿no? Entonces, si queremos hacer aplicaciones concurrentes, podemos hacer aplicaciones multi-hilo, multi-thread. Pero el problema de los threads de la JVM es que como son threads que son directamente threads del sistema operativo, ¿no? Entonces, eso nos impone limitaciones. Por ejemplo, cuando ya tengo demasiados threads, el hacer un cambio de un thread a otro significa una carga para la aplicación. No es algo que no tiene un costo. Entonces, eso puede impactar al performance de la aplicación. Entonces, en vez de usar directamente los hilos del sistema operativo, lo que hace SEO es crear sus propios fibers, que son hilos virtuales manejados por la propia librería. Entonces, tú tienes al final que un hilo del sistema operativo se mapea a varios fibers dentro de SEO. ¿Eso qué hace? Que, por ejemplo, normalmente en una aplicación en Java, el límite máximo teórico, por ejemplo, para tener threads es 10.000 threads, por ejemplo, ¿no? Para que tu aplicación no comience a sufrir por el context switching entre los threads. Pero con Fibers no tienes esa limitación. Con Fibers puedes tener millones de Fibers. Y entonces tienes un manejo más performante en cuanto al switching entre los Fibers. Entonces sí, es una cosa que es implementada por la librería misma. Ahora bien, en el futuro, creo que es en Java 19, la JVM va a implementar hilos virtuales por sí mismo. Entonces, en ese caso, ya los fibers de SEO estarán basados en los virtual threads de la JVM, pero bueno, eso es en el futuro. Entonces, hasta que llegue ese día, no necesitamos esperar, ya tenemos hilos virtuales implementados por la librería, antes incluso de que esté lanzado oficialmente por la JVM. Antes de finalizar, Víctor Pérez Juárez consulta, ¿cómo se comporta el recolector de basura de JVM con programación funcional, y usando SEO? Esa es una cosa interesante también, ¿no? Porque precisamente por el hecho de manejar inmutabilidad, significa que se están creando objetos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esos objetos tienen que ser colectados, tienen que ser borrados por el garbage collector todo el tiempo, ¿no? Hay más trabajo del garbage collector, si ustedes quieren. Ahora bien, SEO se ha encargado la librería de optimizar eso internamente para que el garbage collector, por ejemplo, o sea, ustedes no deberían preocuparse, por ejemplo, tal vez la preocupación que hay generalmente con la programación funcional es, bueno, si voy a estar creando objetos todo el tiempo, entonces el garbage collector tiene más trabajo, ¿no? Entonces puede ser que haya pausas demasiado largas del garbage collector, ¿no? Y eso influya en el rendimiento de la aplicación. Y eso no es así. SEO está escrito de tal forma que el proceso de garbage collection va a ser igual súper rápido. Y eso es porque internamente SEO realiza varias optimizaciones, ¿no? Que nosotros como usuarios no podemos ver. Entonces, eso no debería ser una preocupación para nosotros. Y bueno, también Scala tiene sus propias optimizaciones, ¿no? Para las estructuras inmutables, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, cuando modifico una lista inmutable y se crea una nueva lista,
En realidad no pasa que Scala va a crear toda una nueva lista en base a la anterior, sino maneja de forma inteligente donde crea la nueva lista, pero la nueva lista comparte partes de la lista antigua. Entonces es una cosa interesante. Entonces hay toda esa serie de optimizaciones que hacen que nosotros no nos tengamos que preocupar por ese tipo de detalles. Gina. Sí, hasta el momento esas han sido las preguntas, no tenemos ninguna otra pregunta. Recordarle a los participantes, agradecerles primero que todo por habernos acompañado y recordarles que si están interesados en futuros eventos, pues nos sigan en nuestra cuenta de Meetup. Ok, muchas gracias. Entonces, nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego.